Masa es una empresa del rubro automotriz con casi 60 años de experiencia. Comenzamos en Chile y tenemos también presencia en Perú y en Colombia. Hoy día representamos distintas marcas en el mercado como Bosch, Sonax, Thule y también tenemos equipamiento con la marca Hyundai. Lo que teníamos era un problema, una sensibilidad de que el inventario no era el óptimo. Entonces se creó el área de planeación, en el fondo pensando en cómo estimar el stock que necesitábamos en inventario, evitando quiebres y también sobrestock. Con Excel hacemos unos análisis, sin embargo el área de planificación queda con poca herramienta para hacer el análisis de forecast hacia el futuro. Nos contactamos con 5 o 6 empresas más que buscamos a través de la experiencia que teníamos, de ejecutivos de otras empresas, búsqueda en Google realmente por todas partes y finalmente hicimos el análisis con distintas variables de cuál se adaptaba mejor a nuestras necesidades. Slimbox adaptaba todo lo que nosotros necesitábamos, desde la flexibilidad del software y todo lo que era la optimización del proceso, finalmente fue la que elegimos. El proceso de implementación fue para nosotros súper bueno. Pudimos hacer una implementación muy fluida porque ya la empresa se familiarizó con nuestras variables, con todo cómo era el negocio nuestro. Generalmente estas implementaciones toman mucho más tiempo. El apoyo constante y el mantener siempre a alguien pendiente de nosotros. Y las capacitaciones fueron muy claras, fueron en corto tiempo, con todo lo que implementaba el software. Hemos tenido múltiples beneficios. Yo los dividiría como en 2 partes. Por una parte, todo lo que es beneficio cuantitativo para la empresa, lo que es un beneficio en la rentabilidad. Tenemos indicadores claves en la gestión. Por un lado, lo que es la disponibilidad de inventario, que básicamente es un indicador que va de 0 a 100% si tengo la disponibilidad de producto. Nosotros pasamos en ese momento de un 60% a un 80% con la implementación de Slimstock. El otro indicador que tenemos es el alcance de inventario. Nosotros acá en Emasa tenemos importaciones que se tardan hasta 1 año, por lo tanto el alcance o el nivel de inventario debiese estar en torno a los 4 o 5 meses. Cuando implementamos teníamos en un inicio 9 meses de stock y cuando terminamos la implementación un par de meses después teníamos 6 meses de inventario. Entonces redujimos de 9 a 6 meses el alcance de stock. ¿Qué significa eso? Que básicamente redujimos casi un 50% de todo el alcance de inventario. Paralelamente también la cantidad de SKUs que teníamos la redujimos. Nuestro rubro es un rubro bien especialista, por lo tanto necesitamos tener muchos SKU. Sin embargo, gracias a la clasificación de inventario que nos dio Slimstock, de una clasificación ABC, nos dimos cuenta que teníamos una composición muy alta de productos C, que no rotaban. Por lo tanto, pasamos de tener en stock 13.000 SKU a 9.000. Y esto complementado con un incremento en el nivel de venta. Por lo tanto, pudimos enfrentar con esos menos SKU un mayor nivel de venta. El otro objetivo, el segundo que les decía, que el primero era más cuantitativo, el segundo va más en la cultura de la empresa. Nosotros tenemos un área de analistas de planificación, que son 4 analistas, y el software no viene a reemplazar a las personas, sino que viene a complementar su trabajo a que generen valor. Hasta ese momento, antes de tener el Slimstock, ellos estaban en Excel todo el día, tratando de llegar a un resultado al que no llegaban porque las herramientas estaban muy cortas. En el fondo quedaban con una necesidad que no les daba el Excel. Entonces hoy día cada uno de los analistas está a cargo de sus líneas de producto al 100%. O sea, él conoce cada uno de los productos porque hay gran parte de ellos que el software se hace cargo. El software está todo configurado detrás para que el valor que le entregan las personas sea clave. Entonces cambiamos un poquito la cultura del analista, no en reducir analistas, sino que ellos le generen valor a la compañía y que la parte automática, digamos, se la dejamos al programa. Desde que implementamos y en adelante, siempre el equipo ha estado presente en cambios, en solicitudes. Cada día siempre está todo el equipo, y no solamente el equipo de consultoría, sino también el equipo de finanzas para los temas financieros, el equipo de marketing. Entonces, finalmente son un partner para nosotros, no solamente un software, sino más bien una relación continua en el tiempo, en que cada empresa siempre está velando por el bienestar de la otra.